En efecto, voy a tratar de resumir 34 artículos de la Ley de Instituciones de Crédito que nos hemos reservado. Una primera parte, un gran tema de esta importante ley, se refiere a los rescates bancarios. La reforma financiera plantea abrir algunas cláusulas de excepción para seguir rescatando bancos cuando se presente el riesgo sistémico, que es un eufemismo usado por los tecnócratas para llamar a los megabancos en crisis. Eruditos en la materia han demostrado que rescatar bancos tiene un mayor costo para el país y es una vía para la concentración de ganancias y la socialización de las pérdidas. Nosotros, después de lo ocurrido con el Fobaproa, planteamos un cierre definitivo a la socialización de las pérdidas, pero el gobierno en turno ha decidido flexibilizar las reglas para crear burbujas especulativas que coloquen en riesgo sistémico a las instituciones financieras y puedan ser rescatadas con recursos públicos. Se plantean dos grandes métodos de resoluciones bancarias, uno que es la quiebra, que es muy bueno, y otro que es el saneamiento, que es muy malo. En el tema de la quiebra, se plantean que las resoluciones bancarias sean rápidas, expeditas, inimpugnables, ininterrumpidas, donde se da un tiempo perentorio a las autoridades para dictaminar la quiebra de un banco. Esta parte es muy correcta. La ley avanza mucho en transparentar los procesos de quiebra y evita un mayor costo fiscal, haciéndolos más expeditos. El IPAB pagaría a los pequeños depositantes hasta 400,000 UDIs, paga también a los que hayan ganado litigios, junto con la Comisión Nacional Bancaria, revoca la licencia y continúa la extinción de capital hasta su quiebra. Este es uno de los avances de la reforma, es bienvenida la propuesta y recibe nuestro voto a favor. El segundo método, que es la resolución bancaria que constituye al saneamiento financiero, que consiste en inyectar recursos públicos a las instituciones financieras para salvaguardar el sistema de pagos. Este procedimiento lo debemos rechazar severamente. El IPAB puede otorgar apoyo económico con recursos fiscales para sanear las instituciones financieras. Se plantea que los rescates de instituciones con recursos públicos sea en un proceso de opacidad y discrecionalidad muy cuestionable si se leen con detalle los artículos. El Comité de Estabilidad Bancaria pasa a sustituir al Comité de Estabilidad Financiera y cambia de nombre solo para darle facultades ilimitadas a los reguladores. El Comité de Estabilidad Bancaria estará compuesto por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el IPAB, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR y el Banjico, el Banco de México. Y será quien determine en forma discrecional, lo menciono así porque así lo dice la ley, determinará en forma discrecional si alguna institución incurre en riesgo sistémico y por lo tanto decide rescatarlo con recursos de los contribuyentes. No hay criterio para que se defina qué es riesgo sistémico y cuándo se decida rescatar. Se admite a través de un procedimiento que establece la Ley de Instituciones de Crédito incrementar el techo de los rescates bancarios por encima de las 400,000 UDIs. La iniciativa no explora otras alternativas, como las transferencias de activos y pasivos, como el desmantelamiento de la institución para ser vendida en partes, o la opción de partir una institución grande en varias pequeñas para evitar el riesgo y el costo fiscal. Se van directo a rescatar los bancos y las instituciones en forma ilimitada. Es el resurgimiento del Fobaproa, ahora llevado a todas las instituciones financieras. Al interior del IPAB se instala un banco puente que comprará la cartera chatarra, la cartera vencida, la cartera tóxica de los grandes bancos,
lo cual implica que el costo de esa cartera será pagada con recursos de los contribuyentes y cargado a la deuda pública. Esto es la socialización de las pérdidas. La cartera tóxica e incobrable la pagan los contribuyentes, mientras que las ganancias se las quedan los banqueros. Las instituciones que integran el Comité de Estabilidad Bancaria son los órganos reguladores y supervisores del sistema financiero. Son los encargados de hacer valer los índices de capitalización y las reglas prudenciales para evitar el riesgo sistémico, y al mismo tiempo son los encargados de decretar riesgo sistémico o sistemáticamente importante. Dicho de otra manera, si las autoridades encargadas de supervisar y regular hacen su trabajo correctamente, no habrá riesgo sistémico. Este se presenta ante la irresponsabilidad, ante el incumplimiento de las normas o el relajamiento de las normas, o ante débiles índices de capitalización. Si las autoridades no cumplen con sus funciones institucionales, si se dejan capturar por los regulados, si se incurre en conflictos de interés, si se corrompen, entonces invariablemente habrá riesgo sistémico. Si los órganos reguladores no regulan, se crea riesgo sistémico. Serían los responsables directos de que el riesgo ocurra. Por ello, se pide anular las facultades de la Secretaría de la Función Pública para que no rindan cuentas como el resto de los servidores públicos. Se cancelan las auditorías, las evaluaciones, las revisiones que podría hacer la Secretaría de la Función Pública o el posible órgano anticorrupción. Se adjudican inmunidad para estos servidores públicos por encima de la Constitución. El artículo 110 constitucional solo otorga inmunidad a los secretarios de despacho. No puede incluirse en una ley inferior a nadie más de los que autorice la Constitución. La negligencia y la corrupción de servidores públicos debe de ser sancionada. Les aplica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Secretaría de la Función Pública debe de hacer las revisiones. Nos oponemos a este decreto de inmunidad inconstitucional para estos servidores públicos. Se pretende repetir la historia de los rescates bancarios discrecionales. Si la misma ley permite rescatar a los banqueros con recursos públicos en forma ilimitada, se vendrá una nueva oleada de prácticas insanas para recibir bonos del Estado, pagarés con cargo al pueblo de México. Se carga en los hombros del pueblo de México la negligencia y la corrupción de los reguladores. Vendrán de nueva cuenta el libertinaje financiero, el boom crediticio hacia sus empresas mediante créditos relacionados, créditos cruzados entre bancos, etcétera, con el agravante de que ahora los bancos son extranjeros y con el agravante mayor de que esta reforma financiera eleva la extranjerización a todas las instituciones financieras, de tal manera que se rescatará con recursos de los contribuyentes mexicanos a cualquier institución que el Comité de Estabilidad decrete en riesgo sistémico a su propio juicio personal sin criterio alguno. Creemos que este articulado atenta contra los intereses del país y favorece a los grandes bancos que han gozado de trato preferencial. Hemos visto en la propia experiencia de México y en la de otros países que los rescates de los grandes bancos se pone como pretexto solo para salvaguardar el interés general, dicen, salvar el sistema de pagos, dicen, cuando es todo lo contrario. Solo están salvaguardando el interés particular de un grupo muy selecto de capitalistas. Nosotros planteamos que para que haya un cierre definitivo a la socialización de las pérdidas, se debe establecer un fondo precrisis integrado por un recurso especial que deban aportar los grandes bancos exclusivamente en forma periódica para usarlos cuando se presente alguna situación de riesgo. Así, en lugar de usar recursos de los contribuyentes, se puede utilizar esos fondos especiales. Estaría
esto sería además un incentivo para obligar a que cumplan todos con las reglas prudenciales y los índices de capitalización. Distintos premios Nobel de Economía se han pronunciado por eliminar cualquier ayuda pública a los big banks, a los grandes bancos, objeto casi siempre de los mega rescates financieros, los cuales generan masivas deudas públicas. La crisis más reciente, derivada de la irresponsabilidad y la especulación financiera en Estados Unidos, reveló que otorgar cuantiosos recursos públicos a los bancos y acreedores por un lado y negar el apoyo a las víctimas de la conducta negativa de los banqueros al expandir las burbujas crediticias especulativas solo es la constatación de que las autoridades se muestran muy clementes con los banqueros, pero muy feroces e implacables contra los deudores indefensos. Esta asimetría en la conducta de los gobiernos y los reguladores a la hora de aplicar los rescates financieros ha sido la causa de masivos endeudamientos. La frase "too big to fail", demasiado grandes para caer, implica una noción de dependencia, como si fuera demasiado peligroso dejar caer a los grandes bancos, y no es verdad. Los bancos se han separado de la economía y no pueden impactar en forma determinante a nuestra economía. Los bancos caen porque compran bienes tóxicos, se maquillan estos bienes para que parezcan inversiones seguras. El mercado de derivados es el gran negocio de créditos no pagados. Es un comercio sin regulación, es un mercado de deudas no pagadas por países, por personas y por empresas, y eso es lo que crea las crisis financieras. Los mercados de derivados no tienen regulación ni reglas de transparencia, donde los bancos ganan por vía doble. Por un lado, mantienen los depósitos garantizados por el gobierno, porque ellos tienen la garantía gubernamental, misma que usan como garantía para obtener capital en los mercados especulativos. Y por la otra, si algo falla y la garantía se pierde, recibirán el subsidio gubernamental con dinero de los contribuyentes. Debe terminarse con estas prácticas que hieren al resto de la sociedad. Esta reforma financiera en el tema de rescates a los grandes bancos es una receta para la crisis. Favorece a 5 instituciones por encima de los intereses del país, de sus finanzas, y favorece la socialización de pérdidas en detrimento del público en general y la privatización de las ganancias solo para 5 agrupaciones. Esta es una primera parte. La otra parte se refiere a la reactivación crediticia. Las propuestas del gobierno son aparentemente muy importantes, y vean cuáles. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá establecer límites a las operaciones con valores para incrementar el portafolio de créditos. En el artículo 53, segundo párrafo, dice claramente que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá la facultad de establecer medidas para incentivar la canalización de recursos al sistema productivo. Incluye que pueda limitar las operaciones en el mercado de valores, incluso pone límites diferenciados por tipo de valor. Estas son facultades muy buenas. Lo negativo es que son facultades discrecionales a juicio del titular y temporales. Son medidas que pueden ser aprobadas por la Junta de Gobierno, no quedan expresas en la ley como una norma a seguir y a respetar en forma obligatoria. Nosotros hemos propuesto que deben delimitarse las operaciones especulativas, los depósitos en valores, para destinar los ahorros a la producción, y esto debe ser una regla a seguir y no debe de quedar sujeta a la discrecionalidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se dobla, lo hemos visto, ante poderosos intereses de la ganancia fácil de las instituciones financieras. Debiera establecerse un mecanismo como el que utiliza el Banco de México para
operar la regulación de depósitos de regulación monetaria. Debiera de establecerse depósitos de incentivo crediticio, que el Banxico abra una subcuenta denominada depósito de incentivo crediticio para que cada banco abra esta subcuenta en el Banco Central, y solo así vamos a lograr que tengamos al menos un 40%, como estaba antes de la crisis, un 40% dedicado a la producción. Otro tema, me lo voy a saltar a la negligencia y la inmunidad. No hay una propuesta en la reforma financiera para que los encargados de la regulación financiera asuman las consecuencias de ser negligentes o deficientes en su responsabilidad de vigilar, regular y supervisar a los intermediarios financieros para garantizar la estabilidad financiera, la integridad del mercado, evitar la transferencia de pérdidas bancarias a los contribuyentes. Sería inaceptable que los encargados de supervisar, regular, prevenir y evitar los desórdenes bancarios y financieros si no hacen su función, si incurren en negligencia, deben de pagar por ello, y aquí en la ley no hay ninguna consecuencia de su irresponsabilidad. Dice claramente la reforma financiera, lo cito textual: los servidores públicos de la Comisión de la Secretaría de Hacienda, del Banxico, de la Comisión Bancaria, del IPAB y los integrantes de las juntas de gobierno respectivas no serán responsables por las pérdidas que sufran las instituciones de banca múltiple. ¿Cómo no van a ser responsables si ellos son los encargados de evitar que haya estas cosas? Nosotros estamos planteando mejorar la transparencia, incluir a los fideicomisos públicos, que los bancos con participación mayor al 10% en el mercado coticen en bolsa sus acciones, que se fiscalice en tiempo real a través de un inspector especial o un comisario, porque están quitándole las facultades a los comisarios. Que exista una comisión bicameral en el Congreso para que se encargue de dar seguimiento a las tareas y a la supervisión de toda esta reforma financiera, que haya mayor severidad a los accionistas y muchas otras propuestas. Otra gran parte de esta reforma se refiere a la capitalización de los bancos. Los bancos son instituciones frágiles, ya que su capital es una proporción pequeña de tan solo 10% de los activos sujetos a riesgo. Una reducción de 10% de sus activos erosiona totalmente el capital de un banco y lo pone en una situación de quiebra técnica. El papel de los reguladores financieros es actuar y asegurarse que siempre se registre como valor un mínimo de 10% de los activos sujetos a riesgo, no admitir riesgos elevados, no admitir choques adversos. Una supervisión laxa conduce a colapsos bancarios y quieren resolverlos mediante rescates con recursos públicos. Nosotros proponemos que exista una sobretasa con cargo preventivo de riesgo sistémico, es decir, una cuota que paguen solo los bancos grandes, que se vaya acumulando en un fondo, y cuando alguna institución incurra en riesgo sistémico, se tiene ese colchón de recursos para evitar que sea con recursos públicos con que se pague el riesgo sistémico. También se propone poner un límite a lo más del 6% de todos los pasivos del sistema financiero, y no que sea ilimitado. Se propone también que el Comité de Estabilidad Bancaria haga muchas acciones de carácter correctivo y preventivo que nosotros estamos proponiendo en nuestras propuestas, que por obvio de tiempo no voy a mencionar. El tema del suplemento a la conservación del capital es algo muy positivo de la ley, que puede llevar a que el índice de capitalización vaya más allá del 10%. Se propone un 5% adicional como suplemento de capital. Esto puede fortalecer también a las instituciones. Nosotros proponemos que se
tenga una oficina de investigación de riesgos, y proponemos muchísimas acciones preventivas, que haya información preventiva sobre riesgo sistémico, sobre transferencias de riesgos, sobre grupos financieros, empresariales o patrimoniales, para controlar de manera oportuna el riesgo sistémico. Si hay información, hay prevención. Proponemos que se dé seguimiento a las operaciones de las partes relacionadas para evitar movimientos desestabilizadores de filiales, matrices, empresas del grupo, etcétera. Es decir, mantener bajo control las operaciones de partes relacionadas entre la filial y la matriz y entre parte relacionada del propio grupo financiero. Proponemos dar seguimiento a las operaciones especializadas bancarias y o financieras que utilicen productos derivados financieros de alto impacto sistémico. Las coberturas pueden transformarse fácilmente en especulativas, de difícil identificación por su complejidad. Por ello, proponemos que se tenga mucha supervisión sobre las acciones de coberturas. Proponemos dar seguimiento especial al riesgo de liquidez. Proponemos, que el Banco de México, me voy a saltar muchas de las propuestas que finalmente espero se puedan leer. Me voy al tema de conflictos de interés, que es muy importante. Un conflicto de interés es la conducta que se observa de supervisores y reguladores que realizan acciones favorables a los banqueros, que por ello reciben un beneficio presente o futuro, bajo condiciones remunerativas altamente favorables. Quiero poner un ejemplo. Javier Arrigunaga fue el director del Fobaproa. Desde su cargo favoreció la compra de cartera en términos muy favorables para Banamex, entre otros. Al cabo del tiempo, Javier Arrigunaga se convirtió en el director jurídico y fue contratado por Banamex. Eso es un claro conflicto de interés, y esta reforma financiera no solamente no los evita, sino hasta los fomenta. De los conflictos de interés surge el problema identificado en términos nuestros como puertas giratorias, que consiste en el movimiento de personajes que ocupan altos cargos en el sector público, obtienen información privilegiada y luego giran hacia el sector privado con esa información estratégica que beneficia al sector privado en detrimento del interés público. Las puertas giratorias les permiten ir de cargos privados a cargos públicos o de cargos públicos a cargos privados, generando un conflicto de interés, y necesitamos tener un control que ejerce el regulado sobre el regulador, evitar este asunto. El sistema financiero se acostumbra a hacer alianzas entre, por un lado, los banqueros y los corporativos, y por otro lado los supervisores y los reguladores. Ay, qué bueno, gracias. El gobierno no propone nada para reducir o evitar los conflictos de interés existentes en el sistema financiero. Desde el PRD se propone eliminar estos conflictos de interés y afrontar con seriedad los delitos financieros de cuello blanco, prohibir las puertas giratorias, prohibir la captura regulatoria. Otro gran tema son las operaciones bancarias relacionadas. Las operaciones relacionadas implican créditos del banco a sus propios accionistas, a sus directivos bancarios, a sus parientes o a sus empresas. Las operaciones cruzadas que se acostumbran entre la élite bancaria de un banco con otros bancos. Los créditos relacionados y cruzados han implicado crisis bancarias derivadas de delitos financieros muy graves. Por ello, es tan importante un estricto control de los reguladores y supervisores y una regulación firme en esta materia. Sin embargo, en la reforma financiera no viene un tratamiento explícito a los créditos cruzados, y sobre los créditos relacionados propone un límite en el artículo 73 bis, en el que dice:
la suma total de las operaciones con personas relacionadas no excederá del 25% de la parte básica del capital neto de la institución. Pero aquí el 25% del capital es más que el 10% del capital para tener estable a una institución. Nosotros proponemos que se limite drásticamente al 10%. La parte básica, al 10% de la parte básica del capital neto a las operaciones relacionadas, que los créditos cruzados queden expresamente prohibidos y se finquen responsabilidades hasta eliminar totalmente esta nociva práctica. Es cuanto. Pediré otra intervención. Gracias, senador.